Este es el mañanero del domingo. De retorno, señores, acá en el mañanero del domingo, edición del 7 de diciembre del 2025, 10:33 de la mañana. Y como promesa es deuda, y desde el viernes le estamos anunciando a ustedes que tendríamos una muy buena visita por acá, además de un amigo. Ya está con nosotros Elvis Rafael Lamí. El Rafael no lo habíamos conocido. Mi papá, mi segundo nombre. Bueno, Elvis Rafael. Qué Elvis bonito. Rafael, muy poco. Lamí. Lamí. El doctor Lamí. Destacado profesional de la medicina, una vocación de servicio y compromiso social. Muy joven, nació el 3 de agosto de 1983 en Loma de Cabrera. Desde muy temprano mostró sensibilidad humana y deseo de servir, cualidades que marcaron el rumbo de su vida. Realizó sus estudios básicos en la Escuela José María Serra, mi escuela, aquí cerca de nosotros, y el secundario en el Liceo Juan Pablo Duarte, tiempo en el que también incursionó en la vida. Usted fue seminarista en el seminario Nuestra Señora de las Mercedes. En el 2004 ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, donde obtuvo el título de doctor en medicina. Su inclinación por la justicia y el orden institucional lo llevó a especializarse en medicina legal, desempeñándose como médico legista en los tribunales del país, además de brindar servicios de salud en el Hospital General Santiago Rodríguez. Con una firme pasión por la formación continua, realizó en la Universidad de Murcia, España, un máster en gastroenterología y enfermedades hepáticas, así como un máster en epidemiología y salud pública, fortaleciendo su visión integral de la salud colectiva. Actualmente cursa la carrera de Derecho en la UAS, convencido de que la salud y la justicia son pilares inseparables para el desarrollo social. En el plano personal está casado con Aleida Sánchez y es padre de Derek y Mia Esther, quienes representan uno de sus mayores motores en la vida, unido a sus raíces y a su comunidad de Cambelén, la ciudad de Cambelén. Sí. Disfruta del café, el verde limón y de una vida sencilla guiada por valores. Su frase favorita se resume en su sensibilidad humana. Te dejaré de amar el día que un pintor sea capaz de pintar el sonido de una lágrima. Oigan esto, señores. Oigan muy profundo. Te dejaré de amar el día que un pintor sea capaz de pintar el sonido de una lágrima. Poeta, el doctor. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso al doctor Lamí. Qué bueno que está con nosotros y qué bueno que nos da la oportunidad de conocer un poquito más. Un seminarista. Increíble, buenos días. Un ex seminarista. Bueno, pero está ahí. Sí, pero está ahí. Sí. Buenos días y bienvenido al Mañanero del domingo. Bueno, yo siempre he dicho que Zumba 88.7 es prácticamente la casa de todos nosotros. Sí. Nosotros no nos perdemos los programas de la emisora, nosotros siempre estamos. En la mañana la esposa mía me dice, mira, si yo no hubiese sido una mujer segura, yo tuviese cerrado con Marlene. Porque sí. Algunas veces la tengo en la radio y si me muevo, entonces la pongo de celular para ir escuchando. Entonces, pero qué bueno es sentirse llegar a casa. No, gracias por aceptar la invitación, por darnos a conocer un poquito más de la vida del doctor Lamí, que lo vemos en el ajetreo del día a día, siempre en el hospital, siempre aportando, con un trato humano. Sobre todo. Sobre todas las cosas, un trato humano. Y de verdad, señores, naciste en Loma de Cabrera. Sí, yo nací el 3 de agosto, como decía, sí. En el 83 Loma de Cabrera, pero gracias a Dios, mi madre a los dos días de que la despacharon del hospital vino a Cambelén. A Cambelén. Que es prácticamente mi pedacito de tierra donde yo siempre voy a defender. Una comunidad hermosa, Cambelén, y ha crecido muchísimo. Totalmente. Sí, sí, gracias a Dios. Ahora creo que el próximo
ya será la zona universitaria. Sí, ya, Sí. ya. Vamos a pedirle después al ayuntamiento cambiarle el nombre, pero momentáneamente, como todo el mundo lo conoce, el puente de Cambelén. El puente de Cambelén. Doctor, usted inicia sus estudios básicos en una escuela con mucha historia, la escuela nuestra ahí, la José María Serra. ¿Cómo olvidar a Natividad Moreno? Uf. A doña Julia, Sí, a doña Gregoria. Sí, O sea, mi escuela, Margarita. mi escuela que le agradezco. Porque, mira, algunas veces nos quejamos de la educación, pero yo soy de lo que creo que hay que devolverle el poder, la autoridad al profesor. al profesor. Cuando Nati nos hablaba a nosotros no teníamos dos opciones, o nos enderezábamos o nos sentábamos. Una de dos. Pero había que hacerle caso. Ahora yo me doy cuenta de que los estudiantes, el profesor le habla y es como si no hubiese hablado nadie. Entonces yo creo que deberíamos de devolverle la autoridad al profesor. La escuela José María Serra nos enseñó a todos un sinnúmero de situaciones, porque ahí siempre estábamos lo de la Sabana, Sí, lo de y lo de Cambelén Cambelén. y lo de la Joya. La Sabana, Cambelén, La Joya y un poquito de aquí de la Libertad. Sí, sí, sí. Siempre lo que estábamos ahí, pero había autoridad, en ese momento el maestro se podía decir que sí, que era el segundo padre. Claro Sí. que sí. Nadie podía a la casa de que haya una queja. Ahí cuando la madre iba allá, yo cuando veía a la vieja mía que se acercaba, yo decía, hay problema. Aquí hay problemas. No, y los compañeros también. Ahí anda tu madre, ahí anda Sí, tu padre. Seguido. sí, sí. De una vez. O sea, te ponían en alerta. Entonces vas a la parte secundaria al colegio. Al Liceo Juan Pablo Liceo, Duarte en sí, Monción. en Monción. Nosotros Sí, ahí somos colegas, ingresamos entonces. Sí. al seminario de Monción y nosotros como seminaristas estudiábamos en el Liceo Juan Pablo Duarte. Sí. También ahí me encontré varios sabaneteros que me dieron clases muy buenos, como la profesora Ingrid, Yanuel, el Sí. profesor Rafael y otra profesora también, no recuerdo el nombre, pero muy buena formación. En el seminario, agradecido siempre de mi iglesia, independientemente que yo soy un crítico también de la iglesia, Sí. porque le hago fuerte crítica, pero agradecido también de mi iglesia por la formación que nos dio. Ahí, ¿de dónde nace ese amor por la iglesia? Eso de ya entrar al seminario. Mira, la vocación sacerdotal en específico es una vocación que se va cultivando. O sea, tú no dices de la noche a la mañana me voy para el seminario. No. Eso es un sentir que tú tienes. Entonces, yo recuerdo que en una misa del padre Cesario me llegó la primera vez el interés de yo ir a formarme en la iglesia. ¿Qué sucede? Que el seminario es una casa de formación. O sea, no todo el que va al seminario va a ser sacerdote. Al principio, cuando uno entra, piensa que sí. Piensa que sí. Pero luego que uno va adquiriendo, ellos van descubriendo contigo y desde ahí el Señor me comenzó a informar a mí de que yo no iba a ser sacerdote, de que yo iba a ser médico. Pero no lo estaba entendiendo. ¿Por qué? Yo llego al seminario, el primer cargo que a mí me dan es encargado de botiquín. Oye, mira lo que es la vida, ¿eh? Sin yo saber nada de medicina, me dicen, no te vas a ser encargado de botiquín. Acetaminofén, omeprazol, ranitidina. Curitas. Exactamente, cosas así. El segundo cargo específicamente, por el buen trabajo, me ratifican de nuevo como encargado y así sucesivamente. Pero, como toda persona, luego descubrí de que no quería seguir en el seminario y decidí entonces salir y comencé a estudiar medicina. ¿Cuántos años duró en el seminario? En el seminario yo duré 4 años y 1. O sea, son 5 años, porque el 1 es porque ellos te dan un año para que tú lo pienses. Ah, pues usted es de la generación de Arismendi. Oh. Sí, Arismendi es tío mío. Oh. Arismendi Rodríguez, tío mío. Le escribí que lo tengo aquí al lado. Sí. ¿Qué tiempo duraste ahí en el seminario? 4 años en realidad, porque el año de meditación ya yo estaba decidido a salir y me inscribí en medicina. Oh, pero ese año entonces ahí sale la vocación directa de yo quiero ser médico. No. Yo salí de ahí, fue a estudiar Derecho para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Wow. Pero cuando estoy en la fila para inscribirme, había una joven llamada Glenny García y el encargado del registro, cuando ella dijo que se iba a inscribir en medicina, se rió de ella. Y eso como que me molestó. Te molestó. Y cuando yo fui, yo dije, yo me voy a inscribir en medicina. Oh. Y me dijo, no, pues medicina será. Sin contar que en Santiago no daban medicina. Tenía que ir O sea, a Santo tú Domingo. te O inscribí en sea, medicina. te estás inscribiendo en medicina, pero sabiendo que el No, rumbo es otro. no lo sabíamos. Ah, Ahí comenzamos la ay. lucha entonces en Santiago Dios. para bajar la carrera de medicina junto con un grupo
Ahí participó también Tachituero, Wilton Beliario, un sinnúmero de personas que hemos seguido dándole unido, como dicen, y comenzamos una lucha entonces para bajar medicina a Santiago. Y gracias a Dios se logró, con sacrificio, mucha piedra por el medio, muchas amenazas de la policía, profesores, muchas propuestas de becas en otras universidades en Santiago para que no bajaran medicina a Santiago, a la UAS. Pero gracias a Dios, tú sabes que nosotros venimos con una formación cristiana, académica, de todos los índoles, sobre todo humana, que nosotros entendíamos que siendo la UAS la Universidad de los Pobres, tenía que tener una de las principales carreras. O sea, teníamos 14 provincias en el Cibao que no teníamos una universidad en sí de los pobres donde estudiar. Gracias al esfuerzo se logró. Ahí empieza una lucha, entonces, como un sindicalista, Un vamos a decir, sindicalista, carta cabal. a carta cabal. ¿Qué edad tú tenías en ese Bueno, en entonces? ese tiempo yo tenía como 17 años, si no me equivoco. Imagínate. Sí, porque 17, sale 18 al años. cumplir los 18. Sí. Sí, ahí recuerdo como ahora mismo, que Dios lo tenga en gloria, el obispo Jerónimo Tomás Abreu, que me llamó y me preguntó qué era lo que estaba pasando, porque mostré en una entrevista una vez, o sea, en una entrevista, en una protesta, Sí. muy agresivo, tirando piedras y defendiendo a los estudiantes. Defendiendo a los estudiantes. Y cuando el obispo vio eso, dijo, no, pues déjame llamar a este muchacho. Entonces, luego que yo le expliqué el proceso, él entendió, gracias a Dios. Wow, para Sí, que ustedes porque- vean, señores. Porque es difícil tú ver a un seminarista que viene de Con una una formación. A mí que me tocó vivir dentro del liceo con varios compañeros que estaban en el seminario, y por eso le menciono al compañero Arismendi, que fue de mi promoción. Sí. Ellos tienen una formación muy apegada a los principios y valores, y verlo tirar piedra debe Que de tú ser te das cuenta, son difícil. cosas como que no hacen No, compatibilidad no, tampoco. Doctor, entonces, doctor doctor en medicina, pero ¿de dónde nace también la parte legal? Porque si usted se da justicia. cuenta, la justicia, vengo de un seminario y en la vida va dando un giro. Sí, cuando al fin me hago médico, como dicen, entonces sí decido comenzar a estudiar Derecho, que fue lo que comencé a estudiar en la universidad. Sí. Entonces ahí, gracias a la orientación del doctor Sosa, comenzamos ya un proceso para llegar a lo que hoy día es la medicina legal. La medicina legal. Y continué estudiando Derecho, ya hoy estamos, nos faltan 4 materias, si no me equivoco, de Derecho para ser un abogado. Oh, en la parte, hay que sentir quizás ese deseo de también aportar en la parte de la justicia, porque no es solamente me voy por ahí porque Quiero hacerlo. porque quiero hacerlo. Mira, la medicina legal en nuestro país, sin dudar, le falta mucho. Sí. O sea, todavía nosotros estamos comenzando la medicina legal, porque con una decisión de una persona, una mala evaluación, mejor dicho, a nivel legal, tú puedes fácilmente tener ya un diagnóstico culposo a una persona que condena a ver es inocente. Con el caso Yexé, vimos las debilidades que tenemos en el país con la medicina legal. Sí, lo primero que yo critiqué ahí es que todos los levantamientos debían de realizarse en el lugar del hecho. Claro en que el sí, lugar. Ahí según mismo. iban saliendo los cuerpos. Habría que ver, porque son cosas, algunas veces la medicina se muestra un poquito complicada en ese sentido. Había que ver qué estaba sucediendo en el lugar del hecho. Entonces, porque después que ya tú tienes 100 y pico de cadáveres, 200 ya en descomposición, comienza una perturbación social en el momento, más la presión de los familiares, que si el mío está, que si no está, que dónde está el cadáver y todo eso. Habría que estar en el momento, pero sí las primeras 24 horas debió de realizarse todo ahí, en el lugar del hecho. Lamentablemente vimos muchas debilidades, el caso Una forense. de las principales debilidades que yo vi es que debió de movilizarse un hospital allá, un hospital con traumatólogos, cirujanos. Al mismo lugar. Al lugar del hecho ahí. Para no perder tiempo de estar llevando personas heridas de un lugar a otro, que en medicina, como sabemos, y más en los traumas, minutos pueden costarle la vida a una persona. No, incluso al momento del levantamiento, si no se hace de una forma correcta, puede terminar en una muerte. Sí. ¿Cómo llega a desempeñarse como médico legista ya? Hay una formación que te da la Procuraduría General de la República, un llamado a concurso, como su nombre lo dice, concurso, unos exámenes. Yo voy a evaluar justamente
a mi esposa cuando salió embarazada de otro primer hijo y veo que el doctor Sosa dice delante de mí que están llamando a concurso para la medicina legal. Y yo, no, pues a mí me interesa porque yo estudio Derecho. Entonces el maestro me dice un día antes, pero pues mañana es el examen Wow. en la Procuraduría. Yo no, pues yo llené el formulario y arranqué para Santo Domingo. Yo efectivamente me topé con varios compañeros allá. Ahí mismo en el lugar, yo no, en realidad no estaba preparado para el examen. Para sorpresa mía, en realidad obtuve una buena nota Wow. a nivel del país. Y ahí mismo me dijeron, no, usted es el hombre. Ah, qué bueno. Es que anda bendecido, todo le Sí, llega. sí, qué bueno. Pero ¿en qué tiempo vas a España entonces a estudiar? Hace ya unos años el gobierno me consiguió una beca. Todo eso nosotros lo hicimos fue en línea. En línea, virtual. excelente. Llegó un momento sí que la escuela de Murcia nos estaba solicitando para que fuéramos, pero yo envié una carta diciendo que me encontraba en una situación un poquito complicada y ellos permitieron yo seguir y terminar en línea. Muchas especialidades. ¿Te podríamos ver en otros espacios en algún momento? Fuera también de la Sí. provincia. Nosotros no negamos a nada. Nosotros somos los que creemos que si la oportunidad llega hay que tomarla. Si usted está preparado y si usted se siente seguro. Nosotros siempre hemos dicho que lo que venimos de parte atrás, cuando digo de parte atrás es que Sí. venimos de allá, del De barrio, abajo. de abajo, tenemos que aprovechar la oportunidad. Y siempre le aconsejo a los jóvenes que la vida te da una oportunidad, pero tú tienes que estar preparado. Eres muy joven con una familia ya realizada, una esposa, unos hijos ya que van creciendo, van como creciendo junto con la parte profesional del doctor Lamé. Das un paso muy gigante y es ya como presidente del Colegio Médico Dominicano de nuestra provincia, con muchos desafíos. Sí, nosotros estamos totalmente convencidos de que aquí en la provincia, el Colegio Médico Filial Santiago Rodríguez, le vamos a tener que dedicar mucho trabajo, pero estamos preparados para eso con Dios delante. ¿Cuáles desafíos entiende usted que son los que más atención se le debe de prestar usted como presidente del colegio? Lo primero es que yo siempre he dicho que nosotros tenemos que acercar el Colegio Médico a la sociedad. O sea, nosotros, después que el Colegio Médico pasó de ser Asociación Médica Dominicana, pasó a ser Colegio Médico Dominicano, se convierte en un asesor a nivel de salud para el Estado dominicano. ¿Qué sucede? Aquí mismo en la provincia nosotros hemos visto un sinnúmero de cosas en las cuales el Colegio Médico debió de colaborar, como por ejemplo la contaminación del río Yaguajá. O sea, nosotros tenemos médicos capacitados, epidemiólogos, que pueden orientar al actual director de salud pública en la provincia a colaborar con cómo se puede mejorar la situación del río Yaguajá. Pero también entiendo de que cuando yo hablo de que el colegio médico tiene que ir a la sociedad, es trabajar de la mano con juntas de vecinos, grupos sociales, porque quizá comunidades que tengan una alta tasa a nivel de contaminación, o una patología, mejor dicho, Sí. uno puede llevarle una buena charla y orientarle, como por ejemplo, en nuestra provincia la incidencia a nivel de HIV ha ido aumentando, pero ahí el sífilis está acabando también. O sea, nadie habla de sífilis. En días pasados, el doctor Rafa González, hace cerca de un mes, decía, bueno, que quizás no era por el sector privado, pero que había un aumento de sífilis Claro, muy, ¿verdad? muy preocupante en la provincia. Sí, nosotros, bueno, nuestra tesis de epidemiología basada específicamente en sífilis en Santiago Rodríguez. Y cuando comenzamos a buscar los datos para las tabulaciones, nos dimos cuenta de cuántos sífilis tenemos en la provincia de Santiago ¿Qué Rodríguez. porcentaje tenemos en la provincia ahora mismo? Ahora mismo no recuerdo el porcentaje, pero sí me llamó la atención de que las edades donde más prevalece la enfermedad es de 18 a 25 años. Oh, Dios, Wow. muy preocupante. Y sobre todo con una alta tasa también en Dominicana. Wow. Es Dominicano, preocupante. ¿Qué puede hacer el sector público? Por ejemplo, hay un departamento en la Dirección Provincial de Salud. si nosotros como asesor del Estado, siempre hemos dicho que nosotros tenemos que ser preventivos.
O sea, una de las especialidades que yo tengo específicamente es la medicina preventiva, como salubrista. Sí. Entonces yo le he propuesto siempre y le voy a seguir proponiendo a todas las autoridades ir a la escuela. Ahí es que tú vas a encontrar un sinnúmero de muchachos del cual tú tienes que orientarlos. En el sentido de que cómo es el método de transmisión de la enfermedad. Eso hay que especificarlo. Porque si tú comienzas una campaña con relación a la escuela, tú vas a bajar la tasa del HIV, hepatitis C, hepatitis B y VRL, clamidia también. Entonces, hay que comenzar campaña, sobre todo en las escuelas, juntas de vecinos, para ir orientando a los padres también. Porque, Marlene, y los que no escuchan, miren, quizá ahora nosotros nos sentemos a hablar con los padres, con los hijos de educación sexual, pero en el caso de nosotros no tuvimos la oportunidad. No, O sea, eso era un nosotros tabú. tuvimos que aprender un sinnúmero de cosas a nivel de sociedad en la calle. Ahora no, ahora yo soy lo que entiendo que tú tienes que sentar a hablar con el hijo sobre la sexualidad, Sí. cómo comenzarla, cómo protegerla y así sucesivamente. Existía antes una situación que aunque no se sentaban los padres a hablarnos de educación sexual, eran pocas las oportunidades que había. Porque cuando tú hablabas de, por ejemplo, nuestro propio municipio, habían lugares donde había bares donde se sabía que había mujeres que prestaban el servicio y eran lugares específicos. Ahora no. Y todo el mundo sabía en la comunidad, en el barrio, dónde estaban. Ahora tenemos la situación de que es a ciega, que hay que trabajar en lo que usted acaba de mencionar, en la prevención. Pero no vemos un trabajo sistemático, educativo, ni en los medios, ni de la dirección provincial, pero mucho menos en las escuelas. No, y ahí en las escuelas tienen que intervenir los padres. Claro, entonces, mira, mi iglesia, como yo siempre he dicho, mi iglesia, y una de las críticas que yo hago a mi iglesia es esa, de que todavía tiene miedo a abrirse en el sentido de que ya estamos en una nueva sociedad, de que ya a los jóvenes hay que hablarle claro, de que ya no se le puede decir que la cigüeña hay que traer los niños, sino que hay que explicarle cómo es el proceso y también cómo ayudarlos para que ellos vayan desarrollándose mentalmente y se vayan preparando en el futuro. Sin lugar a dudas, hay que hablar con los hijos, pero hay algo fundamental, doctor, y yo creo que ahí entra el Colegio Médico Dominicano, que puede ayudar a esta sociedad y puede ayudar a esos barrios como los nuestros, donde hay pocas oportunidades, donde todavía existe ese hermetismo de que, bueno, se puede casar menores con menores y no hay una gente que te hable del tema, que no va a una charla a la comunidad a hablarle de el uso del condón, que es algo sencillo, del por qué no puedes tener un hijo menor de edad, las consecuencias a una niña, traer un niño al mundo, además la parte económica que no podemos obviarla. Claro, mira Marlene y Radio Escucha, en nuestra provincia tenemos uno de los principales problemas. Yo siempre he dicho que cuando todo el mundo duerme, el médico está despierto. Y no quieren ustedes saber la cantidad de casos que a nosotros nos llegan en el hospital de jóvenes de madrugada con, se puede decir, drogados. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos un mar. Cuando yo hablo de que nosotros tenemos que unificar el colegio médico con la sociedad, es refiriéndonos a eso. O sea, toda la junta de vecinos aquí sabe dónde están todos los puntos de droga. Pero claro todo que el mundo. sí, claro. Pero, ¿qué sucede? Que día por día vemos jóvenes con padres muy, pero muy buenos y el muchacho metió en droga. Sí. Pero te preguntas, ¿cómo llegó ahí? O sea, hay un detonante. ¿Cuál fue el detonante? ¿Quién lo introdujo? ¿Cómo lo introdujo? ¿Qué es lo que está pasando con la familia hoy en día? Lamentablemente, nuestra comunidad de Sabaneta ha ido aumentando el nivel de consumo de droga. Sí, de una manera exagerada. Y en Entonces, adolescentes. ese problemita te hace a ti entonces que el muchacho cuando se droga tenga relaciones sin preservativo, que el muchacho cuando se droga tenga problemas, que el muchacho cuando se droga tiene o sea, tú estás quitándole una vida, él está vivo pero está muerto y no lo sabe. Así es. Entonces yo creo que nosotros como colegio médico, con Dios delante, vamos a tratar de unificar la parte social, la parte comunitaria con el colegio médico
Y quizá tú dices, bueno, se va a salvar uno o dos, sí, pero es uno menos. Uno menos, claro que sí. El objetivo es uno menos, sin importar. Es lo mismo que cuando hablamos de feminicidio. No es que vamos a evitarlo, pero que una no muera ya es un éxito. Igual que los accidentes también. Igual que los accidentes. Doctor, ese es un tema que a mí me gusta hablarlo, porque eso, además de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, que ahí también llega el aborto, muchas veces comprometen la vida de los niños, en muchos casos hasta suicidio. Y en muchos casos lo hacen clandestinamente. Pero claro que sí, porque ahí viene el problema. El Hospital General Santiago Rodríguez, para que entremos ya un poquito más profundo, o los 3 hospitales de la provincia, ¿están totalmente equipados y con el personal que se necesita? No, mira, nosotros tenemos, por ponerte un ejemplo, nosotros en Monción tenemos déficit ahora mismo de cirujano, tenemos déficit ahora mismo de pediatra, necesitamos ginecólogo. En Monción, a sinceridad, nada más tenemos el solar. Ay, Dios. ¿Y la dirección? Y la dirección, porque lamentablemente el hospital no está preparado, ese hospital no está preparado. Yo dije en una ocasión, en una reunión, que vamos a solicitar una reparación de nuestro hospital, lo que hay que tumbarlo. O sea, la infraestructura no sirve. No. Ese hospital, lamentablemente, ahí desde que uno tenga la oportunidad de solicitar, de pedirlo, nosotros también vamos a acompañar a la comunidad de Monción para que solicite un hospital nuevo, porque ese hospital ya prácticamente fue creado para, qué sé yo, una población de 4,000 personas. O sea, ahí lo que hay es como 7 camas en sala de hombres y como 4 camas en sala de mujeres. O sea, es pequeño. No hay una estructura. No hay las condiciones. No. No, imagínense, ya en el lugar Ahí que está no. ha crecido bastante, ahí por en poner esa un zona. caso, en Villa Los Almácigos nosotros aunque se ha ido mejorando, pues hay que reconocer la parte de que este gobierno ha tratado de nombrar en Villa Los Almácigos unos médicos, pero necesitamos más especialidades. Por ese caso de Villa, necesitamos pediatra. Que ha crecido también la comunidad bastante. Sí, y en Santiago Rodríguez nosotros no hemos querido, a sinceridad, comenzar una revolución, si se puede decir, pero vamos a tener que hacerlo. Santiago Rodríguez es un hospital que la regional entiende que nosotros somos regionales. Nosotros no somos regionales, nosotros somos un hospital provincial. Para darle servicio a los habitantes de Monción y Villa Los Almácigos y Sabaneta. Pero nosotros estamos tratando los pacientes de Loma de Cabrera, Río Limpio, que pertenece a Elia Piña, Montecristi, Dajabón. Entonces tú tienes un médico que cuando te pasan 20, 30, 40 pacientes de Sabaneta, 10 de Monción, 4 de Villa, un ejemplo, estamos hablando de que el médico está viendo 40 pacientes por día. Y el agotamiento físico. Cuando te dicen a ti que te van a mandar un paciente de Dajabón, que no nos corresponde, que no corresponde a Amado, tú dices, no, pero espérate. Pero no solamente eso. Hay momentos que nosotros nada más tenemos ahora mismo tres ortopedas, porque hay uno que está de licencia permanente, el maestro Martín salió ya de los servicios y solamente tenemos 3. La ley establece que tú no puedes hacer más de 40 horas a la semana. A la semana. Más sin embargo, cuando tú le pones dos servicios a la semana a un ortopeda, tú le estás metiendo 48 horas. Por ponerte un caso, aparte de la consulta que también tiene que darle. Entonces, cuando tú dices que en Sabaneta el día de hoy no cuenta ahora mismo con ortopeda, el día de hoy un ejemplo, tú no me puedes mandar a un paciente de Dajabón. No, de ninguna manera. ¿Quién lo va a atender? ¿Quién le va a dar el servicio? Exactamente. Entonces, nosotros vamos a procurar 2 cosas. O nos nombran más ortopeda, o lamentablemente Dajabón y Montecristi van a tener que asumir la responsabilidad y referir a Mao. Es mucho bueno, tenemos una comunidad, en el caso nuestro, con tantos accidentes de tránsito a diario y que tienen que llegar a ortopeda. Entonces a eso se le suma la región completa que llegue, no hay manera humana de que se pueda servir. No. Uno de los problemas, Marlene, que yo le hago un llamado a las autoridades, tanto a la gobernación como a los políticos, es el famoso traslado, señores. Ahí no estamos de acuerdo. Miren, con la señores, función. El traslado de los pacientes de la provincia, nosotros tenemos que mejorar eso. No es la verdad que si yo tengo un paciente con un trauma cronocefálico severo que se me está muriendo aquí, yo tengo que esperar que un Juan de los Palotes, como dicen, Sí. no se sabe dónde, si está en la playa o sentado en su casa echándose aire, decida la vida de ese paciente sin saber lo que tiene ese paciente. Entonces,
está bien. Yo algunas de las autoridades que han adquirido este tipo de referimiento, si se puede decir, yo estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no. Porque si yo como médico, un cirujano te evalúa un paciente y te dice a ti, tenemos que referirlo lo más rápido posible. No te estamos pidiendo permiso. Yo te estoy avisando que hay que referirlo. Que hay que referirlo Que hay de una inmediato. situación y hay que Porque resolver. quizás aquí yo no te puedo hacer el proceso, el procedimiento que merite el paciente. Entonces, uno de los trucos más grandes que utilizan en la región es no, opérenlo ustedes y nosotros lo vamos a recibir. Y después que el Ajá. paciente está operado, entonces no lo quieren recibir. Y O entonces, sea, esa parte nosotros, las autoridades lo saben. Y yo le hago un llamado a ellos antes de que nosotros nos juramentemos el día 12, de que nos reunamos, que nos vamos poniendo de acuerdo desde ahora, para que de mañana nos digan, bueno, el colegio médico es conflictivo. No, es que no vamos a permitir que se siga dando lo que se está dando en el hospital. Da pena ver una madre llorando a un hijo con un trauma craneoencefálico ahí tirado y que no se le brinde No el se le servicio. brinde el O sea, que si necesita un neurocirujano, que se busque el neurocirujano lo más rápido posible y que se atienda. No hace mucho referimos a un paciente con un hematoma y en mano nos dijeron que no, que el paciente no tenía nada y lo devolvieron para su casa. El paciente llegó complicado. Entonces ahí tuvimos que mandarlo para Santiago el paciente. Entonces, Wow. hay situaciones que se están dando en la región que nosotros, como colegio médico, las autoridades lo saben. pero entonces a mí ahí en ese retorno del va y ven de que si tiene o no tiene el paciente, entonces se da el caso de la mala práctica médica cuando denuncian. No, mira por qué no se da la mala práctica médica. Nosotros, cuando el paciente llega, nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, si el cirujano viene y me evalúa el paciente y me dice, no, eso es neurocirugía, ya él, por más que quiera, porque no es neurocirujano. No, pero yo digo cuando lo devuelven de Mao a la provincia de nuevo y lo envían a su casa y el joven sigue mal y después se determina que sí, Falta de autoridad a nivel del hospital que lo devuelve. Wow. los pantalones Me dice mal el puestos. Super Lima, pregúntale al doctor si en el Hospital General Santiago Rodríguez se hace necesario un tomógrafo. Pero claro, o sea, una de las solicitudes que nosotros vamos a hacer, y eso es una de las ideas del doctor Martín Tejada, es que a nosotros, si nos tienen ya como hospital regional, que se nos asignen los recursos del hospital regional, que se nos hagan las instalaciones del hospital regional, porque nosotros estamos recibiendo la región entera, incluso de más nos mandan pacientes a nosotros aquí. Wow. O sea, de otras ciudades, De otras de provincias. Esperanza nos mandan pacientes a nosotros aquí. Y los pacientes algunas veces dicen, sí, fui yo que solicité. Señores, miren, ustedes no saben la cantidad de pacientes que se operan aquí de otra provincia. Wow. También pregunta Lima si ya prepararon el rayo X. En realidad no le puedo dar esa información en este momento porque yo tengo 15 días que salí de vacaciones Sí. y no tengo ahora mismo esa información. Pero no he escuchado en el grupo todavía que se haya resuelto. Debemos de solicitar más ambulancia también para El para tema de las hospital. ambulancias y una ambulancia DAE que está ahí de lujo en el hospital, que de hecho ya de paso hay una queja que le suenan la sirena, alarma. la sirena a las 6:30 de la mañana y la gente que vive alrededor están dados al pecado. Mira, yo en realidad me río porque, bueno, aquí mismo en el programa yo escuchaba de una bulla que se hizo con unas ambulancias que Sí, venían. sí. Sí. Yo le decía a la esposa mía, qué pena que la sociedad no sabe en realidad cómo es el manejo de eso. Ay, sí. O sea, cuando a nosotros se nos dijo que venían ambulancias, yo mismo le pregunté a la doctora Perdomo y la doctora Perdomo me dijo, no, yo desconozco eso. Wow. Para el hospital no me han dicho que viene ambulancia. ¿Por qué nosotros, tú me vas a ver a mí siempre defendiendo a la doctora Perdomo en ese caso? Perdomo es el ser humano que te dice la verdad aunque le perjudique a ella. Ella te dice a ti, no, eso no es de aquí, o sí, eso es de aquí, pero no. Y hasta ahora nosotros como hospital necesitamos una ambulancia. Sí, doctor, pero vimos a todas las autoridades que fueron y se tiraron sus fotos hace allá y hacían vi flyer de los 2 diputados, Sí. del senador, e incluso dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que fue y se hicieron su foto en la ambulancia. Y yo decía en ese momento... El recorrido que se hizo el en el recorrido. pueblo. Yo decía en ese momento, pero tal vez es que en realidad sí se consiguió de que a través de esta institución DAE se le va a prestar los servicios directamente, pero nos tocó con un amigo y lamentablemente su familiar tuvo la ambulancia del hospital, la única que tiene, estaba para Santiago. La de la cooperativa estaba dando mantenimiento en Santiago también.
La de Juancito no está dando servicio porque él tiene problemas de salud. ¿Cuál otra? La de los bomberos no está funcionando porque no sirve. La del Club de Leones tampoco ya dejó de dar servicio. Y ese paciente del amigo, un amigo de ambos, tuvo que ser trasladado hacia Santiago en un vehículo convencional, que usted sabe lo que eso significa con una persona en un estado de salud peligrosa. En primer lugar, nosotros el hospital ahora mismo no tiene ambulancia. El hospital tiene un cajón con 4 gomas. Exactamente. Y un muchacho que la maneja y que tiene todo el interés del mundo de colaborar. Sí. Pero eso no es ambulancia, es un cajón ahí. Las ambulancias que supuestamente venían para la provincia, en realidad yo desconozco a dónde están. Yo no sé decirle, de verdad, no sé. O sea, que engañaron a la población. La ambulancia que permanece ahí en el hospital, eso en realidad, el manejo de esas ambulancias, yo de verdad que no lo entiendo, porque las ambulancias están aquí, pero no son de aquí. Sí, exactamente. Y hay que pedir Están ahí, pero no autorizaciones. Pero no están. Entonces, quien da la orden de si la ambulancia se puede mover o no, está en otro lugar. Entonces, nosotros como institución, como hospital, como sector salud, necesitamos una ambulancia fija ahí. O sea, una ambulancia que esté ahí. La gente que nos está escuchando, para que entienda un poquito, cuando usted dice tenemos un cajón ahí, una emergencia con un paciente delicado que tenga que ser trasladado con los cuidados pertinentes. Con oxígeno, Sí. con todos los equipos necesarios para llegar al lugar, al destino al cual ustedes lo van a enviar. Mira, hubo una ocasión que yo hice una propuesta de que en el hospital se nombraran un personal para traslado, que sea preparado, formado para traslado. Lamentablemente no se dio. Las autoridades de ese momento no lo consideraron así y nunca se dio. ¿Qué sucede? Que la ambulancia de nosotros, esa ambulancia fue creo que fue cuando el terremoto de Haití, Sí, es de esa edad, me que parece. vino a prestar un servicio y el director de ese turno le dijo al chofer, váyase en guagua que esa ambulancia no se va. O sea, esa ambulancia en realidad ni siquiera fue asignada aquí. Ni siquiera fue asignada. Esa ambulancia fue el director que dijo aquí, esa ambulancia no la mueven de aquí. Y la ambulancia se ha quedado aquí, pero en realidad esa ambulancia ni siquiera está asignada al Hospital General Sandy Rodríguez. Wow. O sea, nosotros no tenemos una ambulancia. No tenemos. Dentro de los planes del colegio médico, además de los especialistas que nos hacen falta en los 3 hospitales, y ya usted ha hablado de la realidad del hospital de Monción, ¿cuáles serían eso que rápido ya el colegio médico ha pensado y dice, vamos a iniciar con este proyecto? No, lo primero es, después de, me imagino que va a ser en enero ya, una reunión con las autoridades. Sí. Nosotros tenemos que buscar una solución al problema de los traslados. No podemos seguir dejando morir paciente ahí, sabiendo nosotros que en otra parte se le puede brindar otro servicio. O sea, si fuera un familiar de cualquiera de nosotros, nosotros vamos a tratar de resolver como de lugar. Entonces, lo que somos de parte de atrás, vuelvo y repito, necesitamos que las autoridades, cuando llegue un momento, decidan. Y déjame decirte, Marlene, que las autoridades del hospital, porque tengo que ser justo, Sí. cuando se presenta una situación así, ellos incluso están haciendo actos de presencia en el hospital. Y ellos se están moviendo porque a Dios lo que Dios y a César lo que de César. Claro que sí. Pero ellos están también en la misma situación que nosotros. O sea, algunas veces ellos comienzan a gestionar una cama de UCI y le dicen que no hay cama. Pero para sorpresa de nosotros, el familiar que está afuera consigue la cama. No, increíble. Sí, eso ha pasado y nos llama preocupación porque la conexión entre médicos con el hospital al cual van a hacer el traslado le dicen no, pero lo he vivido. Llama a alguien que sí tiene una conexión y sí entonces consigue la cama. ¿Por qué se dan esas cosas? Yo soy de lo que creo que hay una mala administración a nivel de coordinación del sistema de traslado. Por eso, cuando el PLD lo intentó implementar, se dio cuenta a la semana que no funcionaba. Que no funcionaba. Y lo quitó. O sea, nosotros fuimos testigos Sí, de eso, claro, porque el sí, encargado de claro. traslado vino y dijo, no, eso no funciona. Hubo que muerte no. incluso en esos días. Y lo quitó, dice, no, eso nosotros no lo vamos a asumir. Y no lo asumieron. Entonces llega el PRM y asume ese proyecto. O sea, no entiendo a sinceridad. Ya no es como antes, que tú puedes llevar al paciente a Cabral Llevada. Sí. Ya no. Un traslado, Tú tienes que un esperar referimiento. ahora que el referimiento. Entonces, para buscar una solución a eso, yo creo que una solución médica, social, política,
O sea, todos los sectores tienen que estar ahí involucrados. Porque mira lo que sucede. Tú llevas a un paciente politraumatizado, pero aquí tú le ves la cara es al médico. Sí. Y cuando el paciente fallece ahí en trauma, que tú ves al médico en la calle, lo primero que te llega a la mente es me dejó morir Ya el familiar. sí. Me dejó Pero morir mi hijo. quizás el médico estaba tratando de ver cómo se trasladaba el paciente lo más rápido posible. Entonces, esa parte nosotros, con las autoridades, claro está, porque las autoridades tienen que formar parte del proceso. Yo tengo una pregunta, doctor, que por días me ha dado vuelta la cabeza con el caso del coronel Vargas. Bueno, déjame ver cómo la hago, porque aquí hay mucha gente que se ofende con pequeñeces. Ser un poco delicada, porque además es un tema delicado. Sí. ¿Pudo trasladarse antes? No, mira lo que sucede con... Y hago la pregunta antes que usted me conteste, porque nosotros estando acá y buscamos información y Cristian Jiménez se fue allá al hospital y vimos que las autoridades estuvieron, pero se hablaba de un helicóptero. Luego, que no se podía trasladar, pero esa decisión, ¿en qué tiempo se toma? Mira, cuando llega un caso de esa naturaleza, el médico que está en emergencia activa lo que se llama código rojo. Por eso tú te diste cuenta que hasta yo estaba ya sin estar de servicio. Sí. Cuando se activa el código rojo, todos los médicos, sin importar, hasta los pediatras, Tienen que llegar. tienen que llegar al hospital. Cuando se activó el código rojo, todos los médicos del área llegaron al hospital. Uno de los cirujanos que trabajó con el coronel, que fue el doctor Ramos, realizó todo el proceso. Cuando ya hay que trasladarlo, que yo hago un informe, ya lo hago un informe como médico legal, Sí. se lo entrego a la máxima autoridad que estaba ahí y le informo de la situación del paciente. Y ahí mismo también el especialista del área nos recomienda que ese paciente tiene que ir a la unidad de quemado directamente, sea por aire o sea por tierra. Por aire se hacía un poquito difícil porque habían otras complicaciones que había que tomar en cuenta. Pero tenía que ir directo a la unidad de quemado, con la salvedad, lamentablemente, de que ya nosotros como médicos sabíamos La gravedad. lo que iba a suceder, Okay. ya como médico. Cuando se le informa a la autoridad de que hay que trasladar al paciente, no sé de dónde salió decir que en el home había una unidad de quemado. Sí, sucedió. Cuando yo llamo a la epidemióloga del home, que fue mi maestra, ella me dice, no, aquí hay un espacio que se está preparando para emergencia, pero no una unidad de quemado. Yo notifico, pero hay una de las autoridades que estaban superiores, me dijeron que iban para home. Como el paciente, hay dos tipos de referimiento, que es referimiento público que tú tienes que dirigir y el referimiento privado. Cuando es privado, tú sales de ahí mismo, ya tú quedas desconectado. Te desliga totalmente. Tú le brindas el apoyo que necesita el paciente, pero ya es lo que nosotros decíamos, un traslado privado. Entonces, el coronel llegó a la unidad de quemado de Ney Areolora. Ellos salieron de aquí como a las 9 de la mañana, 8, si no me equivoco. Sí, casi a las 9. Yo creo que llegó como a las 3 de la tarde ya. Wow. Al final... ¿Y por qué tanto tiempo? Porque se pararon en Santiago, le dieron asistencia en Santiago y luego entonces fue trasladado. Al final, lamentablemente, por la gravedad de la quemadura y eso, los médicos saben que la posibilidad de sobrevivir era muy mínima. Wow. Entonces, trasladarlo en un helicóptero, trasladarlo en una ambulancia, al final iba a ser lo mismo. Iba a ser la misma, lamentablemente, los mismos resultados. Sí, sí. Quería hacer la pregunta porque mucha gente empieza a especular. Y se quedan las Y cuestionantes. se quedan las cuestionantes. Nosotros lamentamos mucho este caso, un caso que quizás no debió suceder, pero son de las cosas que se dan y que le tocó a ustedes estar ahí en el hospital para recibir una situación como esta. Sí, sí, lamentándolo mucho la situación que se dio, pero yo soy de lo que digo que nuestro pueblo tiene que, hasta cierto punto, ser un poco más paciente. Porque ahí llegamos varios médicos a trabajar con los quemados y llegó una señora que tenía una cefalea y ella entendía que quien le estaba atendiendo no lo estaba haciendo tan rápido, porque ahora mismo la emergencia. Sí. Y yo voy y le pregunto, dígame, doña, ¿qué es lo que le sucede?
Que tengo un dolor de cabeza. ¿Cuántos días usted tiene con ese dolor de cabeza? No, más de 15 días. Ay, mi Vamos, madre. pues siéntese un ratito, nosotros lo vamos a atender, pero y ella se molestó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la población de Santiago Rodríguez, en realidad, es lógico, Impaciente. no sabe distinguir lo que es una emergencia, lo que es una urgencia y lo que puede esperar. Al final, yo mismo la atendí a la doña y ella se fue muy complacida, pero con esto llamo a la población, señores, miren, y el médico muchas veces, tú te recuerdas unos videos que andan en las redes, de que no están ahí los médicos. Señores, son 2 médicos en el hospital. De madrugada son 2 médicos. Alguna vez hay uno que está en cirugía y otro haciendo un parto. O viendo un paciente en sala. ¿Qué es lo que nosotros sí también le solicitamos a las autoridades? Que el puertero debe de estar ahí. Tiene que haber una persona que le diga, siéntese persona, ahí, sí. que ahí viene ahora. Eso sí, eso lo asumimos nosotros, porque uno tiene que ser responsable. Pero quizá el puertero, porque ahí viene lo otro, el puertero ya se usa como puertero, como vigilancia y como seguridad. Ay, mi madre. O sea, que lo es todo. Es multiuso. Sí, entonces algunas veces coincide eso y se han dado situaciones ahí. Hasta camillero se convierte. Sí, no, porque tiene que ser camillero también. Todo. Sí, completo. sí, Tiene que ser completo. camillero, entonces, O sea, hay grandes desafíos que tiene el Colegio Médico Dominicano Excepcional Santiago Rodríguez. El tema de las enfermeras. Estamos completos porque vemos una lucha de las enfermeras en todo el país, pero es un sector como que se le pone poco asunto, doctor. Sí. mira, nosotros hemos siempre pedido al sector tan importante, las enfermeras, que la lucha siempre se hagan en conjunto con el colegio médico, en el sentido de las solicitudes. Ella tiene su gremio, ella puede hacer nosotros no nos involucramos mucho, pero ¿qué sucede con Santiago Rodríguez? A Santiago Rodríguez no hace mucho se le pensionó una cantidad de enfermeras y el Estado no ha podido sustituir esas enfermeras que fueron pensionadas. Por ende, tenemos un déficit de enfermeras también. Sí, Wow. ¿cuántas de ellas fueron pensionadas? No tengo el número ahora mismo, pero fueron más de 15. Imagínense, 15 vacantes. Fueron más de 15. Entonces, nosotros entendemos que las autoridades tienen que tratar de sustituir lo más rápido posible la cantidad de enfermeras. Se dice que una enfermera para 4 pacientes, no más de ahí. Wow. Más sin Imagínense. embargo, nosotros aquí tenemos una enfermera para 24, 23 pacientes, Ay, Dios mío. muchas veces. Para 12, para 15 y así sucesivamente. O sea, que donde necesitan 5, lo está haciendo una sola. Lo está haciendo una sola. Exactamente. Wow. Pero ya eso es una lucha del gremio de enfermería que ya ellos tienen que asumirlo. Nosotros podemos colaborar en algunas cosas, Sí. pero eso es de enfermería directamente. Bueno, vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Yo participé temprano. Sí, Papo Fernández. Está activo. No puedo escuchar esta entrevista del doctor Lamí sin agregarle ese plus a todo lo que ustedes han dicho y a todo lo que él mismo ha dicho, pero siempre habrá cosas que él no va a decir por su humildad. Pero yo tengo que recordar que en el periodo legislativo nuestra oficina desarrolló, y es testigo, 48 operativos médicos en 6 años. Y el doctor Lamí puso su servicio completamente gratis a más de 12 o 15 de esos operativos. Y eso yo tengo que agradecérselo permanentemente, y como en este momento tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, lo hago, porque eso para mí fue un aporte extraordinario en la labor que nosotros desarrollamos. Así que felicidades, hermano mío, un abrazo y éxito. Muchísimas gracias Amén. a Papo. Pero oye, hay algo que a mí, gracias Papo por acordarme. Mira, ahora que Papo llamó, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo tuve el tricitio de dejar la carrera de medicina, yo hoy soy médico gracias a Papo. Ajá, Gracias, oye, gracias. oye. Agradecimiento mutuo. Gracias a mi esfuerzo y gracias a Papo, porque llegó un momento que mi padre entró en una enfermedad y mi madre tuvo que asumir todos los gastos y yo recuerdo como ahora mismo que yo dije, bueno, no, le dije a mi esposo incluso, voy a tener que dejar de estudiar. Y Papo me dijo, no, usted no va a dejar de estudiar. Yo le voy a asumir los gastos hasta que usted termine. Wow. Y así mismo fue. Entonces, cuando Papo me solicita, yo le digo, no, porque yo soy profesional, gracias a usted. Entonces, sí, las autoridades, por eso decía Papo, que las autoridades tienen que
asumir responsabilidades en ese sentido, porque yo recuerdo de todos los operativos médicos y nosotros teníamos la facilidad de que podíamos captar pacientes en diferentes comunidades que eran hipertensos. Y yo recuerdo que Papo le decía, mire, vaya entonces a la consulta con el hospital, y se le abría una consulta directamente en el hospital y había una conexión con la ciudadanía, la oficina del diputado en ese caso, y el hospital. Y salvaban una vida. Claro que sí, y sobre todo nos llegaban pacientes que no iban a llegar deteriorados al sector salud. Porque se hacía la Exactamente. prevención. Entonces, yo le hago una exhortación también a las autoridades políticas de la provincia que retomen, señores, los operativos médicos son buenos. Claro, claro que sí. Y claro. más en Lo las retomen. comunidades lejanas que no llegan las informaciones correspondientes. Yo quiero terminar la entrevista contándole algo que sabe el doctor, pero que quizás no le hemos dado seguimiento y nosotros no le hemos dado, no le hemos seguido contando. Yo voy con una tía mía al hospital. Voy con una tía mía y llega, los Jiménez no nos juntamos nunca, pero si hay uno malo, llega mucha gente. Y llegamos todos y había un hijo de mi tía, Julio, que estaba de la capital viéndola a ella, que estaba media enfermita. Cuando llegamos allá, el doctor que estaba no, usted estaba en emergencia, ¿verdad? Sí. El doctor que me ve me dice, diga, una tía, aquí venga, y estaba muy malita. Cuando ve a Julio, recuerdo que dice el doctor, no, porque está malo es él. Oh, Dios. Dice, sí, porque ese color no es normal. Ahí viene el chulo, un primo mío, y ahí el doctor dice, no, pero venga, que yo le voy a mandar a hacer la analítica, aquí se la hacen de una vez. Pero para no cansarle el cuento, a Julio le hacen la analítica, sale sin sangre, recuerdo, sin nada. O sea, andaba caminando Con 4 de hemoglobina. con 4 de hemoglobina. De ahí se va a Santo Domingo, donde vive, a los médicos y todo lo demás, con un cáncer prácticamente terminal. Logra operarse y todo lo demás. La primera operación, lamentablemente, tuvieron que cerrarlo igual, pero para seguir un tratamiento. Y ya el tiempo ha ido pasando. Hace 2 semanas le hicieron la última cirugía y pudieron extirpar completamente el tumor en su estómago. Gloria a Dios. Y nosotros, cada vez que hablamos de Julio, hablamos del doctor Lamí. Si él no dice eso, que fue hasta jocoso Sí, en el sí. momento, dice, no, porque es que está enfermo él, sin conocerlo, porque Julio no vive aquí. Estaba de visita. El que está enfermo es él. No, porque ese color no es normal. Y le hace la analítica. Y de ahí esa vida se ha salvado. Y gloria a Dios, ya de la última cirugía que hace 2 semanas, nos llamaron y nos dijeron que lograron ya extirpar, por un proceso muy largo, extirpar ya completamente lo que quedaba del tumor. Y eso es gracias a usted, doctor. Sí, mira, yo siempre he dicho que la parte, bueno, hay una parte que no se da en los centros educativos, que es la educación del buenos días, como está usted, siéntese, saludo. venga, ¿en qué podemos ayudarle? Esa parte, miren, eso es en la casa, señores. Esa parte de tú, porque tú acercas al paciente, o sea, tú abres al paciente cuando tú le dices, saludos, buenos días, ¿cómo está usted? Siéntese, ¿en qué podemos ayudarle? Usted le da la confianza de que Eso, hable. el paciente, entonces, eso ha ayudado a que tú vayas conociendo alguna patología sin tener que hacer ningún tipo de analítica, nada por el estilo. Entonces, yo recuerdo de ese señor que yo le dije, no, pero que el que está enfermo es Sí, él. así mismo, el que está enfermo es él. Y me imagino que fue ¿Y usted se jocoso, siente lo- algo? No, yo no me siento nada. No, se decía que no se sentía nada y cuando le mandamos a hacer las analíticas, efectivamente tenía 4 de hemoglobina, que había que transfundirlo. Y yo recuerdo que le dije, mira, hay que investigar porque tiene que hacer algo por ahí hepático o del estómago o algo está pasando contigo. Marlene, decirle a la población lo siguiente. Nosotros como médicos, como Hospital General Santiago Rodríguez, parte gremial, nosotros vamos siempre a defender a la ciudadanía y a los médicos. Señora, hay muchas cosas que no es culpa de los médicos. O sea, si usted le dieron 4 puñaladas, que Dios lo libre, deje que lo atiendan. Sí. ¿Qué sucede? Que muchas veces el familiar llega y se lleva el paciente y después dice, del hospital me despacharon. Le echa la culpa al hospital. En el hospital hay cámara, señores, y esa cámara tiene sonido. Por eso yo decía al principio que lo que más me gusta de la doctora Perdomo en ese caso es que Perdomo le pregunta a uno y ve la cámara. Sí. O sea, ella primero, ella pelea con uno, pero ella ve la cámara y después dice, tienen razón. Entonces, decir a la ciudadanía, sabemos que todo el que llegue a emergencia entiende que es una emergencia, pero hay urgencia y hay emergencia.
el médico es el que tiene que determinar Sí. qué se va a atender primero. La gente que Sean tenga un paciencia. poquito de paciencia. Sobre todo los borrachos, señores, agua de azúcar en su casa, es lo mismo que destroza. Es lo mismo, funciona Sí, igual. que, pues, van a pelear allá, funciona igualito. Esos pleitos que se daban cuando se llegaba en ese mal estado, y gracias a Dios ha ido reduciendo un poco, ¿verdad? Sí, porque la misma población ha ido tomando conciencia de que hay situaciones que se le escapa de la mano al médico. Sí. Como lo que hablábamos, ya la población cuando llega un trauma craneoencefálico, ya lo primero que dicen es que ellos mismos dicen, nos van a referir, pero tenemos que esperar que digan de Santiago, o que digan de Mao, o que digan Sí. de otra parte. Ya tienen el conocimiento. Sí. Doctor, quisiéramos hablar todo el tiempo que tenemos con usted y pasaría un programa y otro y no nos daría para esta bonita conversación. Sí, agradecerle su visita en el día de hoy, desearle muchos éxitos y ponernos a la orden cuando usted entienda que debe utilizar nuestros medios, están a disposición. Último llamado, gracias Marlene por Sí. invitarme a mi casa, Esta es porque su casa. Zumba es nuestra casa. A las autoridades, que tú me vas a escuchar siempre decir las autoridades, porque Sí. queremos trabajar de la mano con ellos, para que después nos digan, el colegio médico está entrando en conflicto. Hay muchas expectativas, las mismas autoridades cuando estábamos aspirando decían, bueno, Lami, carácter fuerte, Sí. ellos me conocen, ellos saben que yo soy una persona que estoy dispuesto a hacer las cosas como deben de ser, pero sobre todo, ellos saben que yo voy a pelear tanto por el hospital, por los médicos y por los ciudadanos. que es Amén, lo más así importante. es. Saludo de Ángel Cuello, dice, saludo al doctor Lami, gran profesional y hombre de servicio. Y Ese es mi hermano, Juan. Y el Sí. Super Lima también le manda saludos. Muchísimas gracias, doctor, muchos éxitos y esperamos su visita en los próximos días ya que estamos en Navidad, hay mucho Sí, trabajo. Sí. Se tocan ahora muchos. Muchísimas gracias al doctor Lami, presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Santiago Rodríguez, por esta excelente conversación y mucha información de interés. Así que vamos a hablar la semana completa, vamos a hablar de todo esto que ha salido a la luz, especialmente de la condición del hospital de Monción. Y las ambulancias.